Las palabras que escuchó Martina al otro lado de la puerta del despacho la dejaron paralizada en mitad del pasillo, con la bandeja del desayuno entre las manos y el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que su marido podía oírlo desde dentro. Tiene que ser mañana, sin falta. No podemos esperar más. Hay que hacerlo limpio, sin testigos. Si alguien se entera, estamos perdidos. La voz de Andrés sonaba distinta, más grave, más tensa, como si estuviera hablando de algo que le pesara en el alma. Martina se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Llevaban 15 años casados, se conocían desde la universidad, habían construido juntos una vida, una familia, una empresa. Y ahora, de repente, escuchaba a su marido planear un asesinato. Retrocedió por el pasillo sin hacer ruido, con el sigilo de quien acaba de descubrir un secreto que puede costarle la vida. Entró en la cocina, dejó la bandeja sobre la encimera, y se apoyó en el fregadero porque las piernas no la sostenían. La mente le iba a toda velocidad, repasando los últimos meses, buscando señales que se le hubieran escapado. Andrés había estado raro, sí, pero ella lo había atribuido al estrés del trabajo. Últimamente llegaba tarde a casa, se encerraba en el despacho a horas intempestivas, contestaba llamadas en voz baja y se iba a otra habitación. Martina había pensado que estaba teniendo una aventura, incluso había estado a punto de seguirle un par de veces. ¿Pero un asesinato? Su marido, el hombre que no era capaz de matar una mosca, el que lloraba con las películas de amor, el que se levantaba los domingos para hacerle el desayuno a su hija, ¿estaba planeando matar a alguien? Se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas y se sentó a la mesa de la cocina. Tenía que pensar, tenía que decidir qué hacer. ¿Denunciarlo a la policía? ¿Con qué pruebas? Unas palabras escuchadas a medias no eran suficientes para presentar una denuncia. ¿Enfrentarse a él directamente? ¿Y si era peligroso? ¿Y si ella era la siguiente? La imaginación de Martina empezó a desbocarse, construyendo escenarios cada vez más terribles. Recordó una noticia que había leído hacía semanas sobre un marido que había matado a su mujer y la había enterrado en el jardín. Recordó una serie de televisión en la que un hombre aparentemente normal escondía un sótano lleno de cadáveres. ¿Era Andrés uno de esos monstruos? ¿Había estado viviendo con un asesino durante 15 años sin darse cuenta? Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si Andrés estaba planeando matar a alguien, ella tenía que impedirlo. Pero necesitaba pruebas, necesitaba saber más. Y la única manera de hacerlo era seguir escuchando, investigar a escondidas, convertirse en una espía dentro de su propia casa. Esa misma noche, cuando Andrés se fue a dormir, Martina fingió tener insomnio y se quedó en el salón. En cuanto oyó los ronquidos de su marido, se deslizó hasta el despacho, encendió el ordenador con el corazón en un puño, y empezó a buscar. Lo primero que encontró fue una carpeta en el escritorio con el nombre Proyecto Final. La abrió con dedos temblorosos, esperando encontrar planos de una casa, fotografías de una víctima, cualquier cosa que confirmara sus sospechas. Pero lo que vio la dejó desconcertada. Eran facturas, presupuestos, contratos. Nombres de empresas de reformas, de arquitectos, de paisajistas. Y una dirección que no reconocía, Calle del Olivo, número 12. Martina frunció el ceño. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Por qué su marido guardaba facturas de una reforma en una carpeta con un nombre tan siniestro? Siguió investigando. Revisó el historial del navegador, las carpetas de correo electrónico, los mensajes del teléfono que Andrés había dejado cargando en la mesilla. Y poco a poco, fue encontrando más piezas del rompecabezas. Correos dirigidos a una tal señora Luisa, en los que hablaba de tenerlo todo listo para la fecha acordada. Mensajes de WhatsApp con un tal Carlos, en los que discutían sobre el mejor momento para hacerlo. Una nota manuscrita en el cajón del escritorio que decía, no puedo fallarle. Se lo debo todo. La convicción de Martina crecía a cada minuto. Estaba segura de que su marido tramaba algo terrible. Pero, ¿a quién iba a matar?
¿A esa tal Luisa? ¿A Carlos? ¿A alguien más? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Qué motivo podía tener Andrés, un hombre sin enemigos, un hombre querido por todos, para cometer un crimen? A la mañana siguiente, Martina decidió seguirle. Le dijo a su marido que iba a hacer la compra, cogió el coche, y se apostó en una esquina desde la que podía ver la entrada de la oficina de Andrés. Esperó durante horas, sin comer, sin beber, con la mirada fija en la puerta. Y cuando por fin salió su marido, a media tarde, lo siguió por las calles de la ciudad hasta un barrio que Martina no conocía. Andrés aparcó frente a una casa antigua, de esas que están en venta o en reforma, y entró sin llamar. Martina se quedó en el coche, mordiéndose las uñas, esperando a que saliera. Pero Andrés no salió. Pasaron 10 minutos, 20, media hora. Martina empezó a imaginar lo peor. ¿Había entrado a matar a alguien? ¿Estaba en ese mismo momento cometiendo un crimen? No pudo soportarlo más. Salió del coche, cruzó la calle, y entró en la casa con el corazón desbocado. Lo que vio al traspasar la puerta la dejó clavada en el sitio. Andrés estaba de pie en medio de un salón vacío, rodeado de botes de pintura y herramientas, hablando con un hombre mayor que llevaba un mono de trabajo. Al verla, Andrés palideció. «Martina, ¿qué haces aquí?», preguntó con una voz que no era la suya. Y entonces, antes de que ella pudiera responder, el hombre del mono de trabajo se giró, y Martina lo reconoció. Era el padre de Andrés. El hombre que supuestamente había muerto hacía 30 años. Martina sintió que el mundo se detenía. Andrés le había contado 1000 veces que su padre murió en un accidente cuando él era un niño, que nunca llegó a conocerlo de verdad, que siempre había sentido su ausencia. Pero aquel hombre, vivo, de pie frente a ella, era la prueba de que todo era mentira. Andrés se acercó a ella, le cogió las manos, y con lágrimas en los ojos le contó la verdad. Su padre no había muerto. Llevaba 30 años en prisión por un delito que no cometió. Había sido condenado injustamente, víctima de un error judicial, y había pasado 3 décadas entre rejas sin que nadie lo supiera. Andrés lo había descubierto hacía unos meses, investigando unos documentos antiguos que encontró en el desván de su madre. Desde entonces, había estado trabajando en secreto para conseguir su libertad condicional, para prepararle un lugar donde vivir cuando saliera. La casa de la calle del Olivo era ese lugar. Proyecto Final era el nombre que le había puesto a su plan secreto. Y la conversación que Martina había escuchado al otro lado de la puerta no era sobre un asesinato, sino sobre la reforma de la casa, sobre los trámites legales, sobre la fecha de salida de la cárcel. Martina rompió a llorar. Todas las piezas encajaban por fin. Las llamadas en voz baja, las ausencias, el secretismo. Andrés no la engañaba, no tramaba nada terrible. Solo estaba intentando recuperar a su padre, reparar una injusticia, reconstruir una familia rota. Y ella, que había sospechado lo peor, que había llegado a imaginar a su marido como un asesino, sintió una vergüenza tan grande que no sabía dónde meterse. Abrazó a su marido, le pidió perdón una y otra vez, y luego se giró hacia el hombre del mono de trabajo, hacia su suegro, al que nunca había conocido. El anciano la miraba con los ojos llenos de lágrimas, y Martina supo que aquel momento era el principio de algo nuevo. Ya no había secretos, ya no había miedos. Solo una familia que empezaba a reconstruirse, ladrillo a ladrillo, como la casa de la calle del Olivo. El anciano, que se llamaba don Armando, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y le tendió la suya a Martina. Era una mano áspera, callosa, una mano que había pasado 3 décadas trabajando en los talleres de la prisión, fabricando muebles que nunca vería en su propia casa. Martina la estrechó con fuerza, y en ese apretón de mano sintió que todo el miedo, toda la desconfianza, todo el resentimiento de las últimas semanas se desvanecían. Aquel hombre no era un fantasma, no era una amenaza, no era el monstruo que ella había imaginado. Era simplemente un padre que había perdido 30 años de su vida y que ahora, al final del camino, solo quería pasar el tiempo que le quedaba junto a su familia.
Andrés les explicó con más detalle lo que había pasado. Hacía 6 meses, revisando los papeles de su madre después de su muerte, encontró una carta. Era una carta que su padre le había escrito desde la cárcel, la primera de muchas, pero la única que su madre no había destruido. En ella, su padre le explicaba que era inocente, que había sido condenado por un error judicial, y que solo quería que su hijo supiera la verdad. Andrés, conmocionado, empezó a investigar. Contrató a un abogado, revisó el caso, y descubrió que, efectivamente, su padre había sido víctima de una injusticia. Las pruebas en su contra eran débiles, los testigos habían mentido, el juez había sido sobornado. Con la ayuda del abogado, consiguió reabrir el caso, y después de meses de lucha, logró que el tribunal reconociera el error y concediera a su padre la libertad condicional. Pero el proceso no había sido fácil. Andrés tuvo que mantenerlo en secreto porque temía que, si alguien se enteraba antes de tiempo, el plan se fuera al traste. Su padre llevaba 30 años en prisión, y no quería darle falsas esperanzas. Tampoco quería que Martina se preocupara, que pensara que se estaba metiendo en algo peligroso, que intentara disuadirlo. Por eso había actuado a escondidas, por eso había mentido, por eso había urdido aquel plan en la sombra. Ahora, por fin, podía contárselo todo. Martina, mientras escuchaba, sentía que el corazón le iba a estallar. Todo encajaba. Las reuniones misteriosas, las llamadas en voz baja, el maletín lleno de papeles. No era un asesinato lo que su marido estaba planeando, sino una liberación. No era un crimen, sino un acto de amor. Y ella, que había llegado a dudar de él, que había llegado a imaginar lo peor, se sentía la mujer más afortunada del mundo. Esa misma tarde, los 3 se pusieron manos a la obra. La casa de la calle del Olivo necesitaba una reforma completa, y Andrés había calculado que estaría lista en un par de meses. Martina se ofreció a ayudar, a pintar las paredes, a elegir los muebles, a convertir aquel cascarón vacío en un hogar. Don Armando, aunque ya no tenía la fuerza de antes, insistió en colaborar. Quería poner sus propias manos en las paredes de la que sería su casa, quería sentir que había contribuido, que no era un invitado, sino un miembro más de la familia. Durante aquellas semanas, Martina y don Armando se fueron conociendo. El anciano le habló de su vida en prisión, de los años perdidos, de la esperanza que nunca había perdido. Le contó que durante todos aquellos años solo había tenido un sueño, volver a abrazar a su hijo. Y ahora, al verlo trabajar a su lado, al verlo reír, al verlo vivir, sentía que aquel sueño se había cumplido. Martina, por su parte, descubrió en su suegro a un hombre sabio, amable, con un sentido del humor que los años de cárcel no habían conseguido apagar. Le contaba historias de los talleres de la prisión, de los compañeros que había conocido, de los libros que había leído. Y Martina, que siempre había pensado que los presos eran todos culpables, que merecían su castigo, empezó a ver las cosas de otra manera. Entendió que la justicia no era infalible, que los errores judiciales existían, y que había personas inocentes que pasaban años entre rejas sin que nadie moviera un dedo por ellas. El día que la casa estuvo terminada, Andrés organizó una pequeña fiesta. Invitaron a la hija de ambos, una niña de 10 años que se llamaba Lucía, y que hasta ese momento no sabía nada de la existencia de su abuelo. Cuando la niña entró en la casa y vio a don Armando, se quedó un momento en silencio, mirándolo con curiosidad. Luego se acercó a él, le tocó la cara, y le preguntó si de verdad era su abuelo. Don Armando, con lágrimas en los ojos, le dijo que sí, que lo era, y que llevaba toda la vida esperando aquel momento. La niña lo abrazó, y Martina sintió que algo muy profundo se rompía dentro de ella, un nudo que llevaba años apretándole el pecho y que por fin se deshacía. Los meses siguientes fueron un periodo de adaptación para todos. Don Armando, después de 3 décadas en prisión, tenía que aprender a vivir en libertad. No estaba acostumbrado a tomar decisiones, a salir a la calle sin pedir permiso, a dormir sin el ruido de los cerrojos. Martina y Andrés lo ayudaron en todo lo que pudieron. Le enseñaron a usar el teléfono móvil, a manejar el dinero,
a orientarse por las calles de un barrio que había cambiado por completo desde la última vez que lo pisó. Hubo momentos difíciles, de frustración, de incomprensión, pero también hubo momentos hermosos, de risas, de abrazos, de complicidad. Lucía fue, sin duda, quien mejor se adaptó. Para ella, el abuelo era un regalo caído del cielo. Le encantaba sentarse a su lado, escuchar sus historias, hacerle preguntas sobre la cárcel, sobre cómo era la vida allí dentro. Don Armando, al principio, se mostraba reticente a hablar del tema, no quería que su nieta supiera cosas feas. Pero luego entendió que Lucía no sentía morbo, sino curiosidad, una curiosidad limpia y sincera. Y empezó a contarle, con palabras adaptadas a su edad, cómo era su vida en prisión. Le habló de los amigos que había hecho, de los libros que había leído, de los muebles que había fabricado. Y Lucía lo escuchaba con los ojos muy abiertos, fascinada. Una tarde, Lucía le preguntó al abuelo si estaba triste por haber pasado tanto tiempo en la cárcel. Don Armando se quedó pensando un momento, y luego le respondió que sí, que había estado triste, muy triste. Pero que ahora, al verla a ella, al ver a su hijo, al ver a Martina, sentía que todo aquel sufrimiento había merecido la pena. Porque sin aquel sufrimiento, quizás nunca habría sabido cuánto lo querían. Quizás nunca habría valorado lo que tenía. Y quizás, solo quizás, no habría sido el hombre que era ahora. Martina, que había escuchado la conversación desde la puerta, sintió que se le saltaban las lágrimas. Salió al jardín, se sentó bajo el viejo olivo que habían plantado al terminar la reforma, y se quedó un rato en silencio, mirando el cielo. Pensó en todo lo que había pasado, en el miedo que había sentido, en las sospechas que la habían atormentado. Y se sintió ridícula. Había llegado a pensar que su marido era un asesino, y en realidad era un héroe. Un héroe que había luchado contra viento y marea para salvar a su padre, para reparar una injusticia, para devolverle a un hombre la vida que le habían robado. Esa noche, durante la cena, Andrés propuso un brindis. Levantó su copa, miró a su padre, a su mujer, a su hija, y dijo que aquel era el primer día del resto de sus vidas. Que ya no había secretos, ya no había mentiras, ya no había miedos. Solo quedaba el futuro, un futuro que construirían juntos, como la familia que siempre habían sido y que ahora, por fin, estaba completa. Martina chocó su copa con la de su marido, y supo que había aprendido una lección que ya no olvidaría nunca. Que las apariencias engañaban, que los miedos infundados eran los peores enemigos, y que a veces, lo que parecía un crimen, era en realidad un acto de amor. El acto de amor más grande que había presenciado nunca. La vida de la familia fue encontrando su ritmo poco a poco, como un río que después de una crecida vuelve a su cauce. Don Armando se adaptó a su nueva existencia con una paciencia que a Martina le parecía admirable. Había pasado 30 años encerrado entre cuatro paredes, sometido a horarios estrictos, a normas absurdas, a la falta de intimidad más absoluta. Y sin embargo, no había perdido la capacidad de asombro. Cada mañana, cuando salía al jardín y veía el sol reflejado en las hojas del olivo, sonreía como un niño. Decía que durante todos aquellos años había soñado con algo así, con un pedazo de tierra donde plantar un árbol, con un trozo de cielo que pudiera mirar sin barrotes de por medio. Martina lo observaba desde la ventana de la cocina mientras preparaba el desayuno, y sentía una ternura que no esperaba. Había entrado en aquella historia con miedo, con desconfianza, convencida de que su marido tramaba algo terrible. Y ahora se encontraba con que lo único que su marido tramaba era devolverle a su padre la vida que le habían robado. El contraste entre lo que había imaginado y lo que era real resultaba tan abismal que a veces se reía de sí misma, se llamaba tonta, paranoica, ridícula. Andrés, que la conocía bien, le decía que no se castigara, que cualquiera en su lugar habría pensado lo mismo, que él tampoco había sido capaz de contarle la verdad por miedo a que ella reaccionara mal. Pero Martina sabía que aquella experiencia le había enseñado algo importante, que no se puede vivir desconfiando de todo el mundo, que el miedo es un veneno que envenena las relaciones, y que a veces la realidad es mucho más hermosa que la ficción.
Una de las personas que más ayudó a don Armando en su proceso de adaptación fue, curiosamente, una vecina de la calle del Olivo. Se llamaba doña Remedios, era una mujer de 80 años que vivía sola con su gato, y desde el primer día se ofreció a echar una mano en lo que hiciera falta. Al principio, Martina pensó que era una de esas ancianas entrometidas que se aburren y se meten en la vida de los demás. Pero pronto descubrió que doña Remedios era mucho más que eso. Era una mujer que había vivido mucho, que había sufrido mucho, y que tenía una sabiduría que no se aprendía en los libros. Su marido había muerto en la cárcel, víctima también de un error judicial, y ella llevaba décadas luchando por limpiar su memoria. Cuando supo la historia de don Armando, se sintió identificada de inmediato, y se convirtió en su mejor aliada. Doña Remedios y don Armando pasaban horas juntos, sentados en el porche de la casa, hablando de sus vidas. Ella le contaba historias de su marido, de los años que pasó visitándolo en prisión, de la impotencia de no poder hacer nada para salvarlo. Él le hablaba de su hijo, de su nieta, de la suerte que había tenido al encontrarlas. Se consolaban mutuamente, se entendían sin necesidad de palabras, y con el tiempo forjaron una amistad que a Martina le parecía conmovedora. Fue doña Remedios quien le sugirió a don Armando que escribiera sus memorias. Le dijo que su historia merecía ser contada, que podía servir para ayudar a otras personas que estuvieran pasando por lo mismo, que no podía dejar que todo aquel sufrimiento se perdiera en el olvido. Don Armando, al principio, se mostró reticente. No se consideraba escritor, no creía que su vida le interesara a nadie, y además le daba vergüenza exponerse de esa manera. Pero doña Remedios insistió, y Martina y Andrés la apoyaron. Al final, don Armando aceptó, y empezó a escribir. El proceso de escritura fue lento y doloroso. Don Armando se encerraba en su habitación durante horas, con un cuaderno y un bolígrafo, y escribía. Escribía sobre su infancia, sobre su juventud, sobre el día que lo detuvieron. Escribía sobre el juicio, sobre la sentencia, sobre los primeros años en prisión. Escribía sobre la soledad, sobre el miedo, sobre la esperanza que se negaba a morir. A veces salía de la habitación con los ojos enrojecidos, y Martina sabía que había estado llorando. Pero no le preguntaba nada, no quería invadir su intimidad. Simplemente le preparaba un café, le daba un abrazo, y lo dejaba estar. Cuando terminó el manuscrito, 6 meses después, don Armando se lo entregó a Martina para que lo leyera. Ella se sentó en el sofá del salón, con el cuaderno entre las manos, y empezó a leer. No pudo parar. Leyó durante horas, sin levantar la vista, sin comer, sin beber. Las palabras de su suegro la atraparon desde la primera página, la llevaron de la mano por los pasillos de la prisión, le mostraron un mundo que desconocía, un mundo de injusticia, de dolor, pero también de dignidad y de resistencia. Cuando terminó, tenía los ojos llenos de lágrimas. Se levantó, fue a buscar a don Armando, y lo abrazó sin decir nada. No hacían falta palabras. Andrés también lo leyó, por supuesto. Y también lloró. Le dijo a su padre que aquel libro era lo más valioso que tenía que publicarlo, que el mundo necesitaba conocer su historia. Don Armando, con la humildad que lo caracterizaba, dijo que no creía que a nadie le interesara. Pero Andrés insistió, y Martina también, y al final el anciano accedió. El libro se publicó unos meses después, con el título El hombre que no murió, y tuvo una repercusión que ninguno de ellos esperaba. Varios periódicos le dedicaron artículos, algunas emisoras de radio entrevistaron a don Armando, y la historia del hombre que había pasado 30 años en prisión por un delito que no cometió se hizo viral. Llegaron cartas de todas partes, de personas que se sentían identificadas, de familias que estaban pasando por situaciones parecidas, de abogados que ofrecían su ayuda desinteresada. Don Armando, que siempre había sido un hombre tímido, se vio de repente convertido en un referente, en un símbolo de la lucha contra los errores judiciales. Pero lo más importante no fue la fama, ni el reconocimiento, ni las ventas del libro. Lo más importante fue que, gracias a aquella repercusión, el caso de don Armando llegó a oídos de un fiscal que decidió revisarlo.
Y lo que descubrió fue escalofriante. No solo había sido condenado injustamente, sino que alguien había manipulado las pruebas, había sobornado a los testigos, había urdido una conspiración para culparlo a él. El verdadero culpable era un hombre poderoso, un empresario con contactos en la judicatura, que había utilizado a don Armando como chivo expiatorio para cubrir sus propios delitos. La verdad salió a la luz, y el verdadero culpable fue detenido y juzgado. Don Armando fue exonerado oficialmente, y el Estado tuvo que pagarle una indemnización millonaria por los años perdidos. Pero él no quería dinero, no quería venganza. Solo quería que se hiciera justicia, que nadie más tuviera que pasar por lo que él había pasado. Y con esa indemnización, creó una fundación dedicada a ayudar a víctimas de errores judiciales, a personas que, como él, habían sido condenadas injustamente. Martina y Andrés lo apoyaron en todo. La fundación se convirtió en el nuevo proyecto de la familia, en la nueva razón de ser de don Armando. Y la casa de la calle del Olivo, aquel cascarón vacío que habían reformado juntos, se convirtió en la sede de la fundación. Allí, cada día, llegaban cartas, llamadas, visitas de personas que pedían ayuda. Y don Armando, con la ayuda de Martina, de Andrés y de doña Remedios, las atendía personalmente. Había encontrado su lugar en el mundo, su propósito, su redención. Lucía, mientras tanto, crecía. Se había convertido en una adolescente inteligente, sensible, comprometida. Ayudaba a su abuelo en la fundación, acompañaba a su madre en las visitas a las familias, y había decidido que quería estudiar derecho para seguir los pasos de su padre. Martina la miraba con orgullo, y pensaba en todo lo que había pasado, en el miedo que había sentido aquella mañana al otro lado de la puerta del despacho. Y se decía a sí misma que, a veces, lo que parece un crimen es en realidad un acto de amor. El acto de amor más grande que había presenciado nunca. Y aquel acto de amor, aquel secreto que su marido había guardado durante meses, había transformado sus vidas para siempre. Las había transformado en algo mejor, en algo más grande, en algo que ella nunca habría imaginado. Y por eso, cada noche, antes de dormir, le daba las gracias a Andrés en silencio. Por haber sido el hombre que era. Por haber luchado por su padre. Por haberle enseñado que el amor verdadero no conoce límites, ni barreras, ni celdas de prisión. La fundación que don Armando creó con el dinero de la indemnización se convirtió en el centro de su vida. La llamó Fundación Esperanza, porque eso era lo que había sentido durante todos aquellos años en prisión, esperanza. Esperanza de volver a ver a su hijo, esperanza de que se hiciera justicia, esperanza de que algún día alguien creyera en su inocencia. Y ahora que esa esperanza se había cumplido, quería devolvérsela a otros. La fundación ocupaba la planta baja de la casa de la calle del Olivo, y en la planta de arriba vivía la familia. Era una manera de tenerlo todo cerca, de no separar el trabajo de la vida, de que cada persona que llegaba pidiendo ayuda sintiera que entraba en un hogar. Martina se involucró en la fundación mucho más de lo que había imaginado. Al principio solo ayudaba con las tareas administrativas, con las llamadas, con las cartas. Pero poco a poco fue asumiendo más responsabilidades. Descubrió que tenía un talento natural para escuchar a las personas, para calmarlas, para darles esperanza. Las familias que llegaban destrozadas, con el miedo pintado en el rostro, se iban después de hablar con ella un poco más aliviadas. No porque ella pudiera resolver sus problemas, sino porque se sentían comprendidas. Y eso, a veces, era lo más importante. Andrés, por su parte, compaginaba su trabajo como abogado con la dirección legal de la fundación. Llevaba los casos más complicados, los que requerían revisar sentencias antiguas, buscar pruebas olvidadas, entrevistar a testigos que ya no estaban. Era un trabajo agotador, que le robaba horas de sueño y le dejaba profundas ojeras, pero nunca se quejaba. Decía que era lo mínimo que podía hacer por su padre, por todas las personas que estaban pasando por lo mismo que él había pasado. Uno de los casos más difíciles que llegaron a la fundación fue el de una mujer llamada Carmen. Tenía 60 años, y llevaba 20 visitando a su hijo en prisión. El chico,
que ahora era un hombre de 40, había sido condenado por un atraco que siempre negó haber cometido. Las pruebas en su contra eran endebles, basadas únicamente en el testimonio de un testigo que luego se retractó, pero el juez no quiso reabrir el caso. Carmen había gastado todos sus ahorros en abogados, había llamado a todas las puertas, había suplicado, había llorado. Y ahora, al borde de la desesperación, había oído hablar de la Fundación Esperanza. Andrés tomó el caso. Revisó el sumario, entrevistó al testigo, buscó nuevas pruebas. Fue un trabajo de meses, de años casi. Pero al final, consiguió lo que parecía imposible, que el tribunal admitiera a trámite la revisión de la sentencia. El día del juicio, Martina y don Armando acompañaron a Carmen al juzgado. La mujer iba pálida, con las manos entrelazadas sobre el regazo, sin atreverse a mirar a nadie. Cuando el juez leyó la sentencia absolutoria, cuando declaró que su hijo era inocente y ordenó su puesta en libertad inmediata, Carmen se desmayó. Martina la sostuvo, la abrazó, lloró con ella. Y don Armando, desde su silla de ruedas, sonrió. Sabía lo que se sentía. Lo había vivido en sus propias carnes. Esa noche, en la cena, Lucía preguntó a su abuelo si se sentía orgulloso de lo que habían conseguido. Don Armando se quedó pensando un momento, y luego respondió que sí, que estaba orgulloso. Pero no de lo que habían conseguido, sino de cómo lo habían conseguido. Dijo que el orgullo no estaba en ganar los casos, sino en la manera de luchar. En no rendirse nunca. En creer en la inocencia de las personas aunque todo el mundo las hubiera condenado. En tender la mano a los que estaban en el suelo y decirles que no estaban solos. Esa, dijo, era la verdadera victoria. Los años fueron pasando, y la fundación fue creciendo. Abrieron delegaciones en otras ciudades, contrataron a más abogados, más psicólogos, más trabajadores sociales. Pero la esencia seguía siendo la misma, ayudar a los que no tenían a nadie, creer en los que nadie creía, luchar por los que habían sido olvidados. Don Armando murió una mañana de primavera, mientras dormía. Tenía 87 años, el pelo completamente blanco y la piel surcada de arrugas, pero en su rostro se adivinaba una paz infinita. Lo encontró Martina cuando fue a llevarle el desayuno, como hacía cada día. Estaba en la cama, con una sonrisa en los labios y el manuscrito de su libro entre las manos. Se había ido en paz, como siempre había deseado. El funeral fue multitudinario. Vinieron cientos de personas, muchas de ellas familiares de presos a los que la fundación había ayudado. También vinieron antiguos compañeros de prisión de don Armando, hombres que habían compartido celda con él y que le debían la esperanza. Andrés pronunció un discurso breve, sin adornos, en el que recordó la historia de su padre, su lucha, su ejemplo. Dijo que don Armando no había sido solo un hombre bueno, sino un hombre justo. Y que mientras la fundación siguiera en pie, mientras hubiera alguien dispuesto a luchar por la verdad, su legado nunca moriría. Martina y Andrés siguieron al frente de la fundación. Lucía, que ya era una mujer adulta y abogada, se incorporó al equipo legal. La tercera generación de la familia tomaba el relevo. Y la casa de la calle del Olivo, aquel cascarón vacío que había sido testigo de tantas cosas, siguió siendo el corazón de todo. Allí, cada mañana, llegaban nuevas cartas, nuevas llamadas, nuevas personas pidiendo ayuda. Y Martina, Andrés y Lucía las atendían, como había hecho don Armando hasta el último de sus días. Una tarde, Martina se sentó bajo el olivo del jardín y cerró los ojos. Recordó aquella mañana en que había escuchado a su marido al otro lado de la puerta del despacho, el miedo que había sentido, las sospechas que la habían atormentado. Y sonrió. Porque lo que había parecido un crimen era en realidad un acto de amor. El acto de amor más grande que había presenciado nunca. Y aquel acto de amor había transformado sus vidas para siempre. Las había transformado en algo mejor, en algo más grande, en algo que ella nunca habría imaginado. Y por eso, cada noche, antes de dormir, le daba las gracias a la vida. Por haberle dado a Andrés. Por haberle dado a don Armando.
por haberle enseñado que el amor verdadero no conoce límites, ni barreras, ni celdas de prisión.